En un triángulo rectángulo identificamos tres características principales. Tiene tres ángulos interiores, tiene tres lados y tres vértices. Vamos a estudiar más detenidamente cada una de estas características. La primera, vamos a ver acá los vértices, que es la unión o el punto común que tienen dos lados. Entonces acá sería este puntico, es un vértice, el otro es acá y el otro es este. Los nombramos con letras mayúsculas acá, A, B y C. Ahora veamos los tres ángulos. Se utilizan letras griegas para nombrarlos. Por ejemplo, aquí tenemos esta B con la colita aquí un poco más larga, ese es beta. También se pueden utilizar lo que son letras mayúsculas, pero cuando se usan letras mayúsculas hay que colocarle el símbolo de ángulo, que es este que estamos viendo acá. Por ejemplo, entonces aquí tenemos beta, alfa, este símbolo es alfa y este símbolo se llama teta. O cuando utilizamos letras mayúsculas, las que tienen los vértices, se le coloca el símbolo, se antecede con este símbolo de ángulo para que no se vaya a confundir con la letra del vértice, sino que se nombra el ángulo. Entonces en este caso sería, por ejemplo, el ángulo beta es lo mismo que el ángulo A. Aquí véalo, que este beta que se está usando para nombrar este ángulo sería este A. El alfa sería el ángulo C, este de acá, y teta sería el ángulo B, este que tenemos acá, este símbolo de teta, o también el ángulo beta, el ángulo B. Ahora, de los tres ángulos hay uno que es un ángulo recto, es igual a 90 grados. En este triángulo es el ángulo beta, este que hay acá. Siempre en el triángulo rectángulo siempre vamos a encontrar un ángulo recto, es decir, que mide exactamente 90 grados. Acá es este que estamos viendo y se está nombrando con la letra beta del alfabeto griego. Los otros dos ángulos siempre serán ángulos agudos, que en este caso sería este que es alfa y este que sería teta. Recordemos que un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Y por último tenemos acá otro elemento muy importante de todos los triángulos, que dice que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. En ese sentido, entonces, como nosotros tenemos que este ángulo beta mide 90 grados por ser un ángulo recto, y ya sabemos que la suma de los tres es 180, quiere decir que estos dos ángulos, el ángulo teta y el ángulo alfa, ellos van a medir 90 grados. Esas es como las características de información que tenemos hasta este momento. Ahora, la otra información es con relación a los lados. Entonces acá los lados los podemos nombrar con las letras que aparecen en los vértices. En este caso, aquí este de acá, AB, este que se está nombrando desde acá hasta acá, es este primero. Entonces acá que se está nombrando en la parte de acá donde dice lados sería AB. El otro es BC, y mire que en la parte superior se le coloca una raya para indicar que es el segmento. Entonces aquí tenemos este AB, BC, y el otro es este AC. Esos son los nombres de los tres lados en este triángulo. Ahora, en los triángulos rectángulos hay una particularidad, y es que este lado que hay acá, este, recibe el nombre especial de hipotenusa. En este caso entonces hipotenusa sería el segmento BC, y tiene dos características que siempre se van a cumplir. Siempre es el lado más largo y siempre es el ángulo opuesto al ángulo recto. Este lado siempre va a ser opuesto a este ángulo recto que hay acá. Ellos siempre van a estar opuestos. El ángulo recto siempre va a estar opuesto a la hipotenusa, o viceversa. La hipotenusa siempre va a estar opuesta o al frente del ángulo recto. Ahora, con relación entonces a los ángulos, estos, a los lados, aquí nos quedarían entonces los otros dos lados. A ellos se les denomina catetos. Este es un cateto y este es el otro cateto. La hipotenusa siempre va a ser así, hipotenusa, y los otros dos lados que quedan siempre se van a denominar catetos. Ahora, los catetos, ellos se pueden nombrar como opuesto o adyacente. ¿Eso de qué depende? Eso depende con relación al ángulo que se esté referenciando. Entonces, por ejemplo, aquí voy a referenciar el ángulo teta. Entonces, si este es el ángulo teta, el cateto opuesto es el que está a todo el frente de él, que sería este, o sea, el cateto AC.
Entonces AC es el cateto opuesto y ya simplemente por lógica ya sería que este lado que me queda acá, AB, entonces sería el adyacente. Ahora, si no es ese ángulo, sino que es el ángulo alfa, entonces con respecto a ese ángulo, el lado que está opuesto sería este que hay acá, el que está al frente del ángulo, del lado. En ese caso, ese que está opuesto, entonces con relación a ese ángulo sería el cateto opuesto, es decir, AB sería el opuesto de alfa. Y ya por lógica ya me quedaría que este AC sería entonces el adyacente. Esa es como la clasificación también de los ángulos y de los lados. Ahora tenemos acá este ejercicio de práctica, entonces nos dan este triángulo que tenemos acá, le podemos colocar unas letras, por ejemplo yo le voy a colocar MNP, acá M, N y P, por ejemplo así, estas letras para los vértices. Y entonces ahora lo que vamos a llenar es esta información. Entonces los vértices colocamos los nombres, los tres ángulos le vamos a colocar también otras tres letras griegas, estas que tenemos acá. Vamos a decir entonces cuál es el ángulo recto, cuál de estas tres. Vamos a decir cuáles son los dos ángulos agudos. Aquí sería entonces la suma de los tres ángulos es igual a 180. Entonces, ¿cómo? Y aquí entonces, de acuerdo a las letras que nosotros ubiquemos, aquí escribimos la letra. Aquí colocaríamos los otros dos ángulos que nos quedan faltando para sumar 90 grados. Y los tres lados, colocamos aquí también los nombres de los tres lados, cuál sería aquí la hipotenusa, cuáles serían los dos catetos. Aquí sería con relación entonces a un ángulo, entonces aquí ya dependiendo cómo hayamos ubicado las letras griegas, entonces sería aquí, clasificamos cuál sería el opuesto y el adyacente con relación a un ángulo y aquí lo mismo, con relación al otro ángulo, cuál sería el opuesto y el adyacente.